Tras el fallecimiento de mi abuela, me convertí en el heredero de su antigua casa. No fue una decisión mía, sino de mis padres, quienes insistieron en que yo era el más adecuado para encargarme de organizar las pertenencias de mi abuela y decidir qué conservar. A pesar de la extraña tarea, accedí. Había algo que me atraía de esa casa, alguna idea vaga de encontrar respuestas a los secretos que ella había guardado celosamente durante toda su vida. Nadie sabía mucho sobre su pasado, ni siquiera mi madre. Era una construcción vieja, con las ventanas veladas por cortinas que alguna vez fueron blancas y que ahora lucían opacas y desgastadas. El frío se filtraba a través de los muros, aún en pleno día, y el crujir de las tablas bajo mis pies añadía un toque casi fantasmal al ambiente. Caminé lentamente por los pasillos, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra de la casa. Las paredes estaban repletas de fotografías antiguas, enmarcadas en madera oscura y cubiertas de una fina capa de polvo. Cada rostro, de algún pariente lejano, parecía observarme desde otro tiempo, siguiéndome con la mirada. Inspiré hondo, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, y me encaminé hacia la sala, donde sabía que mi abuela guardaba varias de sus pertenencias en cajas de cartón y maletas viejas. Comencé a explorar con cautela, entre recuerdos y cosas triviales, y, al poco rato, encontré una caja particularmente polvorienta. Al abrirla, en su interior había algunas de sus viejas joyas y pequeños objetos que usaba para rezar. Pero entre todas esas reliquias, algo captó mi atención, un oso de peluche marrón claro, de aspecto envejecido, con su pelaje descolorido y las costuras tensas, como si hubiera sido cosido una y otra vez para mantenerse entero. Lo levanté para examinarlo mejor y me percaté de algo extraño en sus ojos, eran dos botones de vidrio que reflejaban la luz de una forma inquietante, casi como si tuvieran vida. De repente, al moverlo, algo se deslizó del fondo de la caja. Una pequeña nota escrita con la letra temblorosa de mi abuela decía, «No lo ignores y nunca le des la espalda». Me quedé observando las palabras, tratando de encontrar algún sentido en ellas, pero lo único que lograba era un intenso sentimiento de incomodidad. La advertencia me resultaba absurda, una superstición infantil quizás, algo que mi abuela, con su característico misticismo, había escrito para proteger al peluche, o para protegerme a mí. Ignorando el impulso de dejarlo allí, decidí llevar al oso a mi habitación. Lo coloqué en una estantería frente a mi cama, con la nota aún en mi bolsillo. Al mirarlo bajo la tenue luz de la lámpara, me di cuenta de que sus ojos parecían observar cada rincón de la habitación, como si pudieran captar hasta el más mínimo movimiento. «Es solo un peluche», murmuré, intentando convencerme, aunque me sentía incómodo, casi vulnerable. Cuando llegó la noche y me acosté en la cama, no pude evitar echar un último vistazo al oso. Allí estaba, inmóvil y silencioso, pero sus ojos parecían brillar con una intensidad que me hizo sentir observado. Cerré los ojos, intentando calmarme y dormir, pero apenas un par de horas después, un leve crujido me sobresaltó. Me incorporé de golpe, y mis ojos recorrieron la oscuridad hasta detenerse en la estantería. El oso seguía allí, aunque algo parecía diferente. Parecía haber cambiado de posición, con la cabeza girada ligeramente hacia mi dirección, y sus ojos de vidrio reflejaban un destello de la luz de la calle que se filtraba por la ventana. Respiré hondo, convenciéndome de que debía ser mi imaginación. Debí moverlo sin darme cuenta, me dije en voz baja, intentando tranquilizarme. Me acomodé en la cama de nuevo, y traté de ignorar la sensación de que algo, o alguien, me observaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, la rutina del trabajo me hizo olvidar momentáneamente la inquietud que había sentido la noche anterior. Pero cuando regresé a casa, me encontré con algo que me dejó helado, el oso ya no estaba en la estantería. Caminé lentamente hacia la cama, y ahí lo encontré, tumbado sobre mis sábanas en la misma posición en la que yo dormía, como si alguien o algo lo hubiera colocado allí a propósito. Sentí una punzada de pánico y un nudo en el estómago. ¿Alguien había estado en mi casa? ¿O acaso el muñeco? Intenté calmarme, buscando explicaciones lógicas. Tal vez había sido yo mismo quien lo movió sin darme cuenta, quizás esa mañana, cuando aún estaba adormecido. Me aferré a esa idea mientras tomaba al oso y lo observaba con más detenimiento. Decidí encerrarlo en el armario. Abrí las puertas de madera,
lo coloqué en el rincón más profundo y cerré con llave, sintiendo una ligera sensación de alivio. Aquella noche, el silencio en la casa se tornó opresivo. Me acomodé en la cama, tratando de quitarme el malestar que me invadía, pero no podía quitarme de la cabeza la inquietante idea de que algo estaba fuera de lugar. Y entonces, el silencio se rompió. Un leve, pero insistente raspado comenzó a escucharse. En un primer instante, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que tal vez sería algún ratón o algún insecto atrapado en el viejo armario. Me quedé quieto, esforzándome por no hacer ningún movimiento brusco, mientras mis oídos captaban el sonido que se tornaba cada vez más claro y siniestro. Era como si unas uñas afiladas estuvieran arañando la madera desde el interior del armario. El corazón me latía con fuerza, golpeándome en el pecho, pero traté de ignorarlo. Los arañazos no cesaron, al contrario, se hicieron cada vez más insistentes, prolongados, como si algo en el interior estuviera intentando salir, arañando la madera con desesperación. Me cubrí la cabeza con la almohada, de alguna manera, logré conciliar un sueño inquieto y agitado. A la mañana siguiente, armado de valor, decidí abrir el armario. Sentía el peso de una mirada invisible sobre mí mientras giraba la llave. La madera crujió al abrirse, revelando el interior oscuro del mueble. Y ahí estaba él, el oso, sentado en la primera repisa, con la cabeza ligeramente ladeada y sus ojos de vidrio observándome con esa mirada que no pude soportar por mucho tiempo. Me recorrió un escalofrío tan intenso que sentí la piel erizarse desde el cuello hasta la base de la columna. No lo pensé dos veces. Sentí un impulso irracional, una necesidad de deshacerme de ese maldito muñeco de una vez por todas. Lo tomé con firmeza, ignorando cómo sus ojos parecían brillar con una intensidad fría y penetrante. Lo llevé al patio trasero y lo coloqué en el suelo, mientras mi mente repetía una y otra vez que eso no era más que un viejo peluche. Lo rocié con gasolina, respirando profundamente para aplacar el temblor de mis manos, encendí una cerilla, la arrojé sobre el oso, y este fue rápidamente envuelto en llamas. Las llamas lo devoraron con voracidad, lamiendo la tela y el relleno con un brillo naranja que iluminó el patio. Observé con una mezcla de alivio y miedo mientras el peluche se retorcía en la hoguera. Sin embargo, el alivio duró solo un instante. Del peluche no emanaba el típico olor a tela quemada, en su lugar, un hedor metálico y agrio impregnaba el aire, era un olor penetrante, nauseabundo. El olor se me metió en la garganta, y tuve que alejarme un par de pasos, sintiendo un nudo en el estómago. Las llamas continuaron consumiéndolo, pero algo en su interior parecía resistir. Finalmente, el fuego se extinguió, y solo quedaron cenizas, aunque el hedor seguía suspendido en el aire. Ya está, se acabó, me dije, repitiéndolo como un mantra mientras regresaba a casa, sintiéndome agotado y algo aliviado, aunque el olor aún parecía adherido a mi piel. Esa noche, me fui a la cama convencido de que todo había terminado. Sin embargo, la paz que esperaba no llegó. Dormí profundamente solo un par de horas, hasta que, en plena madrugada, me desperté con una sensación de incomodidad indescriptible. Abrí los ojos lentamente, y ahí estaba. A los pies de mi cama, en la penumbra, distinguí una figura familiar. Mis ojos tardaron en verlo, pero cuando lo hicieron, sentí el estómago encogerse de pánico. Era el oso. Estaba retorcido y quemado, con costuras sueltas y las marcas negras de las llamas que habían intentado destruirlo, pero ahí estaba, intacto. Sus ojos de vidrio seguían brillando con una intensidad malévola, y del muñeco asomaba un líquido oscuro, espeso y viscoso, que se escurría por su pecho y dejaba manchas en el suelo. El aire se me hizo denso, y por un instante no pude moverme. Solo observé, petrificado, mientras el oso comenzaba a moverse. Lo hacía de forma espasmódica, avanzando lentamente, como si algo en su interior estuviera luchando por salir, pero determinado a alcanzarme. En las semanas que siguieron a aquella estremecedora noche en la que el oso había aparecido, quemado, mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. Cada noche, sin excepción, el muñeco reaparecía en mi habitación. No importaba lo que intentara para deshacerme de él, lo arrojaba lejos, lo quemaba de nuevo, lo envolvía en plástico y lo tiraba a la basura. A veces lo dejaba a kilómetros de casa,
abandonado en el río o en un contenedor, pero siempre, cada amanecer, el oso estaba de regreso, esperando en mi cama, tumbado en la misma posición en la que yo dormía. Con cada noche que pasaba, el muñeco parecía deteriorarse más. Sus costuras se deshilachaban y el líquido oscuro que asomaba de su cuerpo formaba un rastro espeso y pegajoso en el suelo de mi habitación. Aquello no era solo suciedad, era una sustancia pútrida, como si el muñeco contuviera un órgano podrido. Y cada vez, cuando sus ojos de vidrio me miraban, era como si una sombra me envolviera, un peso invisible que parecía aplastarme. Estaba al borde de la locura. Nadie me creía, no podía contarle a nadie lo que estaba pasando sin sonar completamente desquiciado. Decidí llevar el muñeco a una iglesia, con la esperanza de que algo allí pudiera detenerlo, disipar la maldición que lo mantenía atado a mí. Entré al templo, llevando el oso envuelto en un paño, y lo dejé en un banco mientras me dirigía al sacerdote. Le expliqué que tenía algo que necesitaba bendición, algo oscuro y maldito, pero cuando me giré para señalar el lugar donde lo había dejado, el oso ya no estaba. Sentí una presencia detrás de mí y me giré, asustado. Ahí estaba, en el suelo, con sus ojos clavados en mí, como si nada ni nadie pudiera detenerlo. Finalmente, después de semanas de tormento, entendí que no tenía otra opción. Tenía que enfrentarme a él directamente. Aquella noche, tomé el oso y lo coloqué en el centro de mi habitación, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. Me armé con un cuchillo, decidido a acabar con lo que fuera que contenía, aunque eso significara poner en peligro mi propia cordura. Mis ojos no podían despegarse de los suyos, esos ojos de vidrio oscuros y fríos que parecían vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una presencia que no comprendía. La tensión era sofocante, cada segundo estirándose hasta el límite. Y entonces, el silencio fue roto por un susurro, un sonido débil, pero que sentí directo en mi mente. ¿Por qué lo haces, Roberto? Me quedé petrificado. No era posible, y aún así, el muñeco había hablado. Era una voz suave y baja, que sonaba como si viniera de dentro del peluche. ¿Por qué me traicionas, si yo solo quería protegerte? Un torrente de recuerdos comenzó a invadir mi mente. Imágenes confusas de mi abuela, sola en la oscuridad, susurrando palabras, siempre con el oso en su regazo, sus manos aferradas a él con una mezcla de amor y miedo. Recordé sus largas noches en vela, los murmullos que a veces escuchaba cuando era pequeño y me quedaba en su casa. Mi abuela parecía hablar con el oso, con una devoción silenciosa, pero siempre con una mirada cansada y triste. Y entonces lo comprendí. El oso no era solo un juguete, ni siquiera una maldición cualquiera. Era un vigilante, un guardián, un recipiente que contenía algo oscuro y abominable que mi abuela había cargado toda su vida, manteniéndolo sellado y bajo control. Ella había soportado esa carga en silencio, y ahora, el peso de esa presencia me la había transferido. Sentí el peso de su mirada intensificarse y un frío inexplicable que empezó a recorrer mis huesos, paralizándome. Mi cuerpo comenzó a entumecerse, mientras el oso avanzaba lentamente hacia mí. Con cada movimiento, la habitación parecía empequeñecer, como si una sombra invisible me estuviera atrapando, como si los muros y el techo se fueran cerrando, dejándome sin espacio para escapar. No debiste ignorarme, Roberto, susurró la voz, pero esta vez el tono había cambiado. Ya no era suave, estaba cargado de resentimiento, como si años de rencor y oscuridad estuvieran saliendo de ese pequeño ser. El aire se volvía denso y difícil de respirar, y sentí que mi pecho se comprimía, como si algo en mi interior estuviera siendo extraído. Intenté levantar el cuchillo, pero mi brazo no respondía, todo mi cuerpo estaba rígido, atrapado por esa presencia sombría que ahora entendía demasiado bien. A cada segundo, mi fuerza se debilitaba más, y en mi mente solo podía ver los recuerdos de mi abuela y el oso, su relación oculta, su sacrificio. Entonces todo se tornó oscuro. Fue como si el peso invisible me aplastara, dejándome en una negrura absoluta, incapaz de moverme ni de pensar con claridad. La última imagen que vi antes de que la oscuridad se lo tragara todo fue la del oso, más cercano que nunca, mirándome fijamente, con esos ojos fríos y brillantes que parecían sonreír de alguna forma torcida. Finalmente, cuando la oscuridad se cerró completamente sobre mí, lo entendí con una claridad estremecedora. El oso me había atrapado, y ahora,
yo quedaría atado a esa misma maldición, condenado a vigilar y contener lo que fuera que habitaba en ese monstruo de peluche, hasta que alguien más, algún día, se atreviera a ignorar su advertencia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.